Buenos días, hoy en Grabafo, tu noticiero favorito. Hoy hace 30 años fue la caída del muro de Berlín. Recordemos que el 9 de noviembre de 1989 fue la divisoria de aguas en la historia universal. Este hecho anunció el principio del fin de la Guerra Fría. 2 años después se presentó el derrumbe de la Unión Soviética, presentando un cambio a una nueva etapa. Para darles una idea más a nuestros espectadores, decidimos hacerles esta transmisión y explicarles. Como ya sabemos, este hecho es una gran influencia en nuestra historia. En este momento, nuestro presentador Valerio los pondrá en contexto. Adelante, Valerio. Buenos días, María. Bueno, primero cabe mencionar que la caída de la Unión Soviética implicó un cambio importante en lo que vienen siendo las relaciones internacionales. África fue un espacio de rivalidades y guerras calientes en lo que viene siendo el marco de la Guerra Fría, pero a partir de principios de la década de 1990 esto concluyó. Para esto la importancia geoestratégica africana decayó y con ello disminuyó el flujo armamentístico, mientras que la ayuda para el desarrollo se mantuvo en niveles bastante bajos. Se generó cierto olvido por parte de las grandes potencias. Por un lado, Rusia generó un abandono total del continente y años después se recentraría en el mismo. Por el lado de Estados Unidos, Washington no se retiró, pero la atención destinada al continente fue mucho menor. Tiempo después se creó una élite africana que pareció buscar soluciones locales a los problemas propios, sin injerencias externas, aunque a la larga terminaron mostrándose serviles frente a los poderes foráneos. Lo cierto es que surgieron potencias regionales como lo viene siendo Sudáfrica o Nigeria. Sin embargo, lo malo de esta situación fue la falta de atención internacional, ya que esto posibilitó desgracias como el colapso de Somalia en 1991, que es la imagen que estamos viendo en pantalla, que incluye una falla de intervención estadounidense seguida por una rápida retirada. Por otro lado, se da el genocidio en Ruanda en 1994, el cual fue responsable del asesinato de como mínimo 800.000 personas masacradas en apenas 100 días frente a la pasividad de la comunidad internacional. La vecina Burundi también generó violencia preocupante y en África Occidental, Liberia y Sierra Leona vivieron la mayor parte de la década de 1990 en guerra civil. Como si no fuera poco, al finalizar los años 90 la región de los Grandes Lagos se convirtió en un verdadero polvorín, con el inicio de lo que se dio a conocer como la Primera Guerra Mundial Africana, responsable del mayor número de muertes en conflicto bélico desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Además de esto, empezó un nuevo liderazgo donde la superación del contexto de la Guerra Fría posibilitó el ascenso de una nueva clase dirigente que buscó soluciones africanas para los problemas locales, es decir, que renunciaba a la participación o injerencia de las dos superpotencias de antaño, al menos en los primeros años que siguieron al surgimiento del mundo postbipolar. Sin embargo, esas élites no dejaron de ser serviciales a las potencias externas. Es importante resaltar que los factores de estos conflictos ya no eran principalmente ideológicos, como lo veníamos viendo antes de 1989, sino que buscaban objetivos principalmente económicos: depredar las grandes riquezas continentales en el marco de las guerras privadas, donde los actores eran, por ejemplo, señores de la guerra, financiados varias veces desde el exterior, al servicio de potencias extracontinentales o, en casos puntuales, grupos de oposición política enfrentados al gobierno de turno. Algunas instituciones ingresaron a África en reemplazo del abandono de grandes poderes, como organismos no gubernamentales y entre otros. Ángel Valerio, Grabafo. Ahora hablaremos de cómo la globalización ha afectado en los nuevos conflictos y en la democracia. Ahora iremos con Sharie, que nos contará más concretamente sobre este tema. Buenos días, Sharie, cuéntanos. Buenos días, María, y buenos días, televidentes. Así es, la globalización fue un factor muy influyente en el desarrollo de África durante la posguerra fría. África nunca estuvo aislada del mundo, pese a lo que nos ha hecho creer los apologistas del colonialismo para poder imponer este. Al contrario, el continente se integra perfectamente en el proceso de globalización, porque siempre estuvo vinculado a regiones extraafricanas. Lo anterior ha permitido abrir puertas para el comercio y para la política. Sin embargo, ha sido también un arma de doble filo. Entonces, si bien es un país que recibe cuantiosas inversiones en préstamos, lo que se observa en los últimos años es que África se ha convertido en un espacio de disputa por inagotables recursos que se encuentran allí, recursos tales como el petróleo, los diamantes, el oro, el uranio, entre otros. Desde el fin de la Guerra Fría, ahora los conflictos tienen que ver con el aprovechamiento de las abundantes riquezas africanas. Es decir, los conflictos ya no son por ideologías, como en el pasado donde había un enfrentamiento entre el comunismo versus el capitalismo, sino que se trata de guerras privadas a efectos de recursos económicos en determinadas zonas del país. Esto quiere decir que ahora los conflictos se basan por la parte económica y ya no por la parte ideológica.
Un ejemplo de esto es la Primera Guerra Mundial Africana, que se dio de 1998 al 2003, pues tras la liberación del antiguo Zaire, luego de años de dictadura del mariscal Mobutu Sese Seko, que funcionó como una contención del comunismo, una alianza local con apoyo militar de las vecinas Ruanda y Uganda derrocaron al gobernante e impusieron un nuevo gobierno. Pero al cabo de unos meses esa coalición se rompió y sobrevino la invasión del sueño congoleño por parte de estos dos países, donde el motivo de quiebre fue obtener los recursos mineros que se daban en esta zona. Por otro lado, África estuvo implicado en el final de los sistemas de partidos únicos, tales como en Mozambique, Tanzania en 1990, Angola, Benín o Etiopía en 1991, y de dictaduras como las que se daban en Somalia en 1991 y Nigeria en 1999. Además, sobrevino el proceso de desmantelamiento del apartheid sudafricano en 1990 y 1994, que también provocó la independencia de Namibia en marzo de 1990. Estas guerras posibilitan un nuevo fenómeno político, que es la irrupción de la estabilidad fallida, donde los estados colapsados son la mejor coartada para continuar depredando territorios que son inestables. Gran parte de los conflictos aquí mencionados, como el antiguo Zaire, tuvo un sustrato basado en la disputa por valiosísimos recursos naturales. Previamente, la era comunista impuso en varios países regímenes de partido único alineados a Moscú que, a partir de la crisis y posterior al colapso de la Unión Soviética, debieron formarse y adaptar el multipartidismo. Como consecuencia, durante los años 90, países como Angola, Mozambique y Etiopía implementaron la democracia y la vuelta al libre mercado, no sin antes atravesar por procesos de ajuste y reformas económicas. Todo lo contrario sucedió en Somalia, que sin apoyo norteamericano, en vez de establecer la democracia, se hundió en los abismos. Es importante mencionar que un hecho importante político que se dio en África fue cuando se dieron las primeras elecciones políticas, en abril de 1994, y la llegada de Nelson Mandela al poder de África. Washington celebró la imposición democrática. Esto lo hizo mostrándose abanderada de valores llamados a triunfar, sin la existencia del gigantesco rival del pasado comunista. Ahora pasaremos de nuevo con María, la cual nos explicará cómo África está volviendo a ser importante actualmente y las consecuencias que todo esto nos trajo. Adelante, María. África volvió a importar. A partir de estos hechos, el presidente sudafricano Thabo Mbeki da unas grandes palabras, las cuales fueron: vengan las adversidades que vengan, ahora nada puede pararnos ante las dificultades. África estará en paz. Por cuanto más improbable pueda sonar a los escépticos, África prosperará. Pero estas palabras resultaban un poco insignificantes. Los problemas continuaron. Aunque Estados Unidos estaba contra Medio Oriente, siguió al lado de África, teniendo una lucha contra el terrorismo desde el 11 de septiembre de 2008. A finales de octubre se propone el desarrollo de África, así decidiendo que algunos países se unan a este, como India, Turquía, Brasil y Vietnam. Las consecuencias de la caída del muro de Berlín fueron que el régimen de Siad Barre hiciera una explosión de la rivalidad bipolar, primero estando del lado de la Unión Soviética y luego estando del lado de Estados Unidos. La consecuencia de esto fue la estabilidad de una dictadura y un territorio mayormente armado. Después de esto se vino una derrota hacia Barre y luego hubo una disputa para ver quién tomaba el poder. En 1992 dicha misión empeoró ante el crecimiento de la lucha de las facciones y la guerra en pugna. Debió intervenir la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental del Grupo de Vigilancia ECOMOG para restablecer el orden. Hasta acá la emisión de nuestro noticiero. Espero hayan entendido un poco más y ya saben, quédense en casa.